Mi nombre es Emma. Vivía una vida tranquila con mi abuela Mabel en un pequeño pueblo pacífico. No tenía mucha familia. Éramos solo Mabel y yo contra el mundo. Luego conocí a Robert. Era encantador, guapo y cariñoso. O al menos eso es lo que pensaba al principio. Robert entró en mi vida como una brisa fresca. Era el tipo de hombre que a todos les gustaba al instante. Tenía un buen trabajo, mucho dinero y sabía cómo hacerme reír. Me colmaba de atención y me hacía sentir que era la única persona en el mundo que le importaba. Nunca he conocido a alguien como tú, Emma, solía decir, mirándome profundamente a los ojos. Yo también lo siento, Robert, me haces tan feliz, le respondía, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Cuando descubrió que estaba embarazada, estaba en las nubes y de inmediato me pidió que me casara con él. Emma, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?, me preguntó. Me encantaría, Robert, le dije con lágrimas en los ojos. El día de nuestra boda fue hermoso. Mabel lloró de alegría al verme tan feliz. Oh, Emma, nunca te he visto tan radiante. Estoy tan feliz por ti, querida, me dijo mientras me abrazaba con fuerza. La celebración fue lujosa, con bailes, risas y un mar de buenos deseos. Prometimos amarnos y cuidarnos mutuamente, y realmente creí que lo haríamos. Nos instalamos en su enorme casa y durante 2 meses todo estuvo bien. Sentía que estaba viviendo un sueño. Robert era atento y cariñoso, y yo estaba emocionada por la nueva vida que crecía dentro de mí. No puedo esperar a conocer a nuestro pequeño, le decía, con la mano sobre mi panza en crecimiento. Yo tampoco, Emma, vamos a ser la familia más feliz, decía él, sonriendo. Pero poco a poco, este sueño comenzó a desvanecerse. Robert empezó a llegar tarde a casa y, a veces, no venía en absoluto. Sentía que se estaba alejando y no entendía por qué. Así es como comienza mi historia. Una historia de amor que se transformó en dolor. Un sueño que se convirtió en una pesadilla. Pero también es una historia de esperanza y de la fuerza que se puede encontrar en los momentos más oscuros. Y estoy aquí para contarla con mis propias palabras, tal y como ocurrió. Al principio, la vida con Robert parecía perfecta. Pero después de unos meses comencé a notar pequeños cambios. Se quedaba fuera hasta tarde, llegaba a casa a horas extrañas y, a veces, ni siquiera volvía. Un día, cuando llegó tarde, decidí preguntarle al respecto. Robert, ¿está todo bien? ¿Has estado llegando tan tarde últimamente? Oh, Emma, solo es trabajo. Tenemos este nuevo proyecto y me está tomando todo mi tiempo, me dijo, evitando mi mirada. Pero las noches tardías se hicieron más frecuentes. Me quedaba despierta, preocupada, preguntándome dónde podría estar. El hombre que antes era tan cariñoso y atento, poco a poco se estaba convirtiendo en un desconocido. Y luego estaban las llamadas. Recibía llamadas a todas horas y siempre salía de la habitación para contestarlas. ¿Quién era?, le preguntaba cuando regresaba. Solo una llamada de trabajo, respondía bruscamente, terminando la conversación antes de que pudiera siquiera comenzar. La tensión iba aumentando, y yo podía sentirlo. Traté de hablar con él, traté de entender qué estaba pasando. Robert, ya no hablamos nunca. ¿Qué está pasando con nosotros? Nada, Emma. ¿Por qué siempre tienes que hacer un drama de todo?, gritó. Me sentí herida, perdida y confundida. Este no era el hombre con el que me había casado. El hombre que me había prometido amarme y cuidarme. Estaba distante, irritable y lleno de secretos. Pero cada vez que trataba de confrontarlo, se enojaba, y luego, como un reloj, traía flores y se disculpaba. Lo siento mucho, Emma, no quería levantar la voz. Es solo el estrés del trabajo. Solo quiero que seamos felices, Robert, como solíamos ser, le decía, esperando llegar a él. Pero las disculpas eran efímeras y pronto el ciclo se repetía. Era como vivir con 2 personas diferentes y no sabía cuánto más podría soportarlo. El hombre del que me había enamorado desaparecía frente a mis ojos, y me sentía impotente para detenerlo. Esta es la fase en la que los vientos empezaron a cambiar, cuando la tormenta comenzó a formarse sin que yo lo supiera. El sueño feliz se estaba transformando en una dolorosa realidad y yo apenas comenzaba a ver las señales. La vida continuaba, y también lo hacía el comportamiento extraño de Robert. Parecía como si estuviera llevando una doble vida, una de la que yo no formaba parte. Estaba asustada y ansiosa, y sentía una sensación de hundimiento, como si algo realmente estuviera mal. Un día, Robert se apresuró a salir para ir al trabajo, olvidando su teléfono en casa. El dispositivo estaba ahí, tentándome. Una puerta hacia la verdad que tanto había estado buscando. Finalmente, no pude resistir.
Lo tomé y comencé a revisar sus mensajes y llamadas. Lo que encontré fue una estela de traición y engaño, mensajes de diferentes mujeres, planes para verse, declaraciones de afecto. Mi corazón latía con fuerza y me sentí enferma en el estómago. Este no era el hombre con el que me había casado. Esta no era la vida que había imaginado para nosotros. ¿Has visto mi teléfono? La voz de Robert por el teléfono de casa me trajo de vuelta a la realidad. Lo olvidaste en casa, le respondí, tratando de mantener la voz firme. Voy a regresar por él. No lo toques, dijo, sonando alarmado. Pero ya era demasiado tarde, cuando entró y me vio con su teléfono. Su cara se puso roja de ira. ¿Qué diablos estás haciendo, Emma? Te dije que no lo tocaras. Tú me mentiste, me traicionaste, grité, mi voz quebrándose. No es lo que piensas, gritó él, tratando de arrebatarme el teléfono de las manos. Peleamos. Nuestras voces eran altas y llenas de rabia, pero en lugar de resolver algo, Robert salió de la casa, dejándome sola, traicionada y destrozada. Estaba hecha pedazos, y la vida feliz que pensaba que teníamos era solo una ilusión, una máscara que Robert usaba para esconder su verdadero yo, sentada sola en el silencio de nuestra casa, con la verdad mirándome desde la pantalla de su teléfono. Me sentí perdida. El amor, las promesas, el futuro que habíamos planeado, todo era una mentira, y me quedaba para recoger los pedazos de mi corazón roto, preguntándome si alguna vez volvería a confiar o a amar. La máscara había sido desvelada, revelando una dolorosa realidad para la que no estaba preparada. Mi viaje había tomado un giro doloroso y tuve que encontrar la fuerza para enfrentarlo y seguir adelante. Tras mi descubrimiento, la atmósfera en la casa se volvió tensa e insoportable. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, todo terminaba en una discusión. Vivía en un estado constante de angustia y dolor. Un día, una de nuestras discusiones escaló rápidamente. La ira de Robert alcanzó un punto de ebullición que nunca antes había visto. Gritó, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Por qué no puedes simplemente ocuparte de tus propios asuntos? Emma, ¿por qué tienes que ser tan entrometida? ¿Cómo puede nuestro matrimonio ser solo asunto mío? Robert, me has mentido, me has traicionado. Me sentía vulnerable y expuesta, pero también sentía un ardiente deseo de justicia. Finalmente llegó el día en que el jurado emitió su veredicto. Mi corazón latía con fuerza mientras el presidente del jurado se ponía de pie, y la sala del tribunal estaba pendiente de cada palabra que pronunciaba. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable de violencia doméstica y homicidio involuntario. Una ola de alivio y reivindicación me envolvió. Robert fue sentenciado a prisión, y el tribunal ordenó que pagara una compensación por el dolor y sufrimiento que me había causado. La lucha por la justicia fue un viaje difícil y doloroso, pero también empoderante. Me dio un sentido de cierre y la oportunidad de reconstruir mi vida. El apoyo de Mabel, Lisa, Sara y la organización me dio la fuerza para enfrentar a Robert, para hacer que enfrentara las consecuencias de sus acciones y para finalmente comenzar a sanar de las heridas que él había infligido. Después del juicio agotador, llegó el día final, el día en que el jurado presentaría su veredicto. Estaba sentada en la sala del tribunal, mi corazón latiendo con fuerza, con la mano de Mabel apretada fuertemente en la mía. Sara, mi abogada, estaba a mi lado, su rostro una máscara de calma y determinación. Lo que sea que pase, Emma, me susurró, sepas que luchaste valientemente, te enfrentaste a él, y eso ya es una victoria en sí misma. La tensión en la sala era palpable, el silencio ensordecedor mientras todos esperábamos a que el jurado entrara. Cuando finalmente lo hicieron, sentí que mi corazón iba a salir disparado de mi pecho. El presidente del jurado se levantó y se dirigió al tribunal. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Robert Johnson culpable de todos los cargos. Un torrente de emociones se apoderó de mí, alivio, vindicación, tristeza. Miré a Sara, con lágrimas en los ojos. Gracias, Sara, por todo. Te merecías la justicia, Emma, respondió Sara, apretando mi mano. El juez se dirigió a Robert, severamente, señor Johnson. Ha sido declarado culpable de causar daño grave y la pérdida de una vida inocente. Cumplirá su condena, y espero que reflexione sobre el dolor que ha causado. Robert se quedó allí, con el rostro pálido, su arrogancia finalmente destrozada. Me miró, una mezcla de ira y arrepentimiento en sus ojos, pero yo sostuve su mirada sin vacilar. Destruiste nuestras vidas, Robert, le dije en voz baja, pero no destruirás mi futuro. Después del veredicto,
Sara y yo salimos de la sala del tribunal. La luz del sol se sentía cálida y reconfortante, después de la frialdad y tensión del interior. Emma, estoy tan orgullosa de ti, dijo Sara, abrazándome. Fuiste fuerte y hablaste tu verdad. No podría haberlo hecho sin ti, Sara, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me ayudaste a encontrar mi voz, mi fuerza. Lo tenías dentro de ti todo el tiempo. Emma, respondió Sara con una sonrisa. Ahora ve y vive tu vida. Has ganado tu libertad, tu paz. El veredicto trajo un sentido de cierre, una oportunidad para finalmente empezar a reconstruir mi vida. Fue el fin de un capítulo doloroso, un capítulo lleno de traición, pérdida y lucha, pero también fue el comienzo de un nuevo viaje, un viaje hacia la sanación, el autodescubrimiento y, con suerte, la felicidad. Con el veredicto entregado y Robert pagando por sus actos, era hora de que yo comenzara una nueva vida, una vida libre de sus sombras. Sentí una mezcla de alivio, tristeza y una esperanza frágil. Regresé a la pequeña casa de Mabel, a la calidez y simplicidad de mis raíces. Estoy tan orgullosa de ti, Emma, dijo Mabel, envolviéndome en un abrazo fuerte mientras entraba en la casa. Luchaste con todo, mi querida. Estoy feliz de que se haya acabado. Abuela, respondí, con lágrimas llenando mis ojos. Finalmente puedo comenzar a sanar. Eres más fuerte de lo que piensas, Emma, dijo Mabel, secando mis lágrimas. Has pasado por tanto, pero mírate, erguida. No podría haberlo hecho sin ti, abuela. Tu amor y apoyo significan todo para mí. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. Me concentré en sanar y redescubrirme. Comencé a asistir a un grupo de apoyo organizado por la Organización de Violencia Doméstica, donde conocí a otras personas que habían experimentado traumas similares. No estás sola, Emma, dijo Lisa mientras nos sentábamos en círculo, compartiendo nuestras historias. Todas hemos pasado por nuestras batallas y estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Es reconfortante saber que no estoy sola, respondí, que hay personas que entienden lo que he vivido. El grupo se convirtió en un santuario para mí, un lugar donde podía compartir mis miedos, mi dolor, mis esperanzas, sin juicio. Formé vínculos con otras sobrevivientes y, juntas, comenzamos el viaje de sanación. Estoy empezando a ver la luz otra vez, compartí con el grupo un día. Estoy comenzando a tener esperanza, a soñar otra vez, y eso es un gran paso. Aférrate a esa esperanza, dijo Lisa con una cálida sonrisa. Déjala guiarte hacia un nuevo comienzo. Con el tiempo, el dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una nueva fortaleza y el deseo de ayudar a los demás. Decidí usar mi experiencia para abogar por la conciencia y el apoyo a la violencia doméstica. Quiero ayudar a otras personas como yo, le expliqué a Lisa un día. Quiero usar mi voz para hacer una diferencia. Tienes una historia poderosa, Emma, respondió Lisa, y creo que puedes hacer un gran impacto. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que podamos. El viaje fue largo y doloroso, pero encontré mi camino de regreso a la luz. Aprendí que no estaba definida por el abuso que sufrí, sino por la fortaleza que descubrí dentro de mí. Di un paso hacia un nuevo día, un día lleno de esperanza, amor y una determinación para hacer una diferencia en el mundo. Fue, de hecho, un nuevo amanecer para mí, un amanecer que prometía una vida libre de sombras y llena de posibilidades. Grité de regreso, las lágrimas recorriendo mi rostro. En un arranque repentino de ira, Robert reaccionó violentamente, su puño conectando con mi estómago. El dolor atravesó mi cuerpo y caí al suelo, jadeando por aire. La habitación giraba a mi alrededor mientras me aferraba a mi vientre, el miedo y el dolor mezclándose en un cóctel horrible. Robert, dándose cuenta de lo que había hecho, llamó una ambulancia, inventando una historia sobre cómo había caído por las escaleras. Los paramédicos me llevaron al hospital con el rostro marcado por la preocupación. Una vez en el hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas, sus rostros serios. Finalmente, la noticia llegó. Lo siento mucho, Emma, pero has perdido al bebé, dijo el médico suavemente, con tristeza en los ojos. El dolor fue insoportable, una mezcla de agonía física y una pérdida devastadora para el alma. No puedo creer que esto esté pasando, susurré, las lágrimas fluyendo libremente. He perdido todo. Mi bebé, la pequeña vida que Robert y yo habíamos creado, se había ido, y con él, los últimos restos del amor que sentía por él. El dolor era profundo, una herida abierta en mi alma que parecía que nunca sanaría. Una semana después, me dieron de alta del hospital, una sombra de lo que solía ser. Robert estaba allí,
flores en mano, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Lista para ir a casa, Emma?, preguntó como si no hubiera destruido nuestras vidas. No voy a ningún lado contigo, respondí fríamente, girándome para alejarme de él. Volví a la pequeña casa de Mabel, dejando atrás a Robert y el dolor que había causado. Estaba rota, perdida y en duelo, pero decidida a reconstruir mi vida, a encontrar la felicidad de nuevo, aunque pareciera un sueño distante e imposible. Este capítulo de mi vida fue uno de profunda pérdida y dolor, una oscuridad que nunca pensé que tendría que enfrentar. Pero también fue el catalizador del cambio, el empujón que necesitaba para liberarme de la relación tóxica en la que estaba y empezar de nuevo. Dejar a Robert fue una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Me mudé a la casa de mi abuela Mabel, un lugar de amor y consuelo. Su casa era pequeña y acogedora, llena de recuerdos de mi infancia, un contraste abismal con la lujosa y vacía casa que había compartido con Robert. Mabel abrió sus puertas y su corazón hacia mí sin dudarlo. «Oh, querida, siento tanto por lo que has pasado», dijo, envolviéndome en un cálido abrazo. «Estás a salvo aquí». «No sé qué haría sin ti, abuela», respondí, con lágrimas en los ojos. «Me siento tan perdida». «Lo superaremos juntas, cariño», me aseguró Mabel, sosteniéndome la mano, un día a la vez. Los días que siguieron estuvieron llenos de dolor y reflexión. Me sentaba con Mabel, hablando de la vida, el amor y la pérdida. Ella compartía sus propias historias de luchas, de sus propios dolores, dándome fuerza y esperanza. «He pasado por tiempos difíciles también, Emma», dijo un día, con una mirada distante en sus ojos, «pero aprendí que el dolor es parte de la vida y no podemos dejar que nos defina». «Tienes razón, abuela», dije apretando su mano. «Tengo que ser fuerte por mí misma y por el bebé que perdí». Comencé a reconstruir mi vida lentamente, con dolor. La seguridad y el amor del hogar de Mabel fueron el suelo fértil que necesitaba para volver a echar raíces. Empecé a sanar, a aprender a vivir de nuevo, lejos de las sombras de la traición y la violencia. Robert intentó ponerse en contacto varias veces, enviando flores, cartas llenas de disculpas vacías y promesas de cambio. «Emma, por favor, hablemos de esto», suplicó por teléfono un día. «Puedo cambiar, lo prometo». «No quiero. No quiero tus disculpas, Robert», dije firmemente. «Has causado suficiente dolor. Quiero que me dejes en paz». «Emma, no hagas esto. Te amo. Podemos empezar de nuevo», insistió, con desesperación en su voz. «No hay un nosotros, Robert». «Nunca lo hubo», respondí, colgando el teléfono. Corté todos los lazos con él, concentrándome en mi curación y mi futuro. Mabel fue mi roca, apoyándome en cada paso, recordándome mi valor y mi fuerza. Volver a mis raíces, al amoroso abrazo de mi abuela, fue el bálsamo que mi alma herida necesitaba. Fue un viaje de redescubrimiento, de aprender a amar y confiar de nuevo, y estaba decidida a salir de ello más fuerte y más sabia. Mientras me quedaba con Mabel, sanando del trauma, sabía que no podía dejar que Robert se fuera sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidí luchar, buscar justicia para mí y para mi hijo perdido. Contacté con una organización que ayudaba a sobrevivientes de violencia doméstica. «Estamos aquí para apoyarte», dijo Lisa, una consejera de la organización cuando la conocí por primera vez. «Te ayudaremos en cada paso del camino». «Gracias, Lisa», respondí, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. «Solo quiero que él pague por lo que ha hecho». «Haremos todo lo posible para asegurarnos de que lo haga», me aseguró Lisa. La organización me conectó con una abogada, una mujer amable y decidida llamada Sara. Escuchó mi historia, su rostro serio y sus ojos llenos de determinación. «Emma, vamos a luchar. Nos aseguraremos de que él no te haga daño a ti ni a nadie más», dijo. «Tengo miedo, Sara», admití. «Él es poderoso y tiene muchas conexiones». «Tenemos la verdad de nuestro lado», respondió Sara con confianza, «y te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte». Los días previos al juicio fueron estresantes y agotadores. La abogada de Robert intentó desacreditarme, pintándome como una esposa celosa e inestable. «Ella solo está tratando de arruinar la reputación de mi cliente porque él quería el divorcio», afirmó en la corte. «Eso no es cierto», respondí firmemente, mi voz estable a pesar del miedo y la ira hirviendo dentro de mí. «Yo lo amaba y él me traicionó, me hizo daño a mí y a nuestro hijo no nacido». El juicio fue un proceso agotador, con testigos, declaraciones y pruebas presentadas. El jurado escuchaba atentamente, con rostros impasibles. «Hola»,
Soy Alesia y mi camino comenzó cuando era una joven estilista recién graduada, ya trabajando en un acogedor salón en el corazón del centro de la ciudad. Esos días estaban llenos de simplicidad, solo yo, mis tijeras y un mundo lleno de posibilidades. Fue un martes común cuando Daniel entró al salón por primera vez. La campanita de la entrada sonó cuando él entró, luciendo algo inseguro, como si no estuviera seguro de estar en el lugar correcto. Su cabello estaba descontrolado, con rizos gruesos que parecían resistirse a cualquier intento de arreglo. ¿Están aceptando caminatas?, preguntó, su voz apenas audible por el sonido de los secadores de cabello y las conversaciones que se cruzaban. Claro, toma asiento, le respondí, señalando mi silla. Mientras él se acomodaba, le puse la capa alrededor y la aseguré con un chasquido. ¿Qué te gustaría hoy?, le pregunté. Solo haz que se vea como si no hubiera estado peleando con arbustos, bromeó, ofreciendo una sonrisa tímida en el espejo. Me reí y comencé a trabajar. Mientras nuestra conversación fluía con facilidad, descubrimos que compartíamos el amor por el rock clásico y no podíamos soportar la música pop moderna. No aguanto la música electrónica que suena por todos lados estos días, se quejaba él. Te entiendo perfectamente. Prefiero escuchar a Zeppelin o a Floyd cualquier día, le respondí, mientras seguía cortando. Nuestra charla se desvió hacia libros y películas favoritas, haciendo que sintiera como si fuéramos amigos de toda la vida. Cuando terminé, Daniel parecía transformado, y su sonrisa agradecida me dijo que no sería la última vez que nos veríamos. Así fue, cada par de semanas volvía, siempre asegurándose de sentarse en mi silla. Lo que comenzó con un café después del corte, pronto se convirtió en cenas, y antes de mucho tiempo, nos encontramos en una relación más profunda. Un año después nos casamos en una sencilla ceremonia en el jardín de sus padres, rodeados de familiares cercanos. Las finanzas eran ajustadas, así que nuestra luna de miel fue una modesta estancia de 4 días en un pintoresco lago, con su olor a humedad y el persistente aroma a pescado. Pero estábamos felices, envueltos en nuestra nueva vida juntos. Luego vino Gabriel, nuestro hijo, trayendo alegría y nuevos desafíos. Conciliar el trabajo y la maternidad fue difícil, especialmente con las finanzas justas, pero Daniel fue un increíble apoyo, compartiendo todas las responsabilidades sin una sola queja. Las décadas pasaron en un abrir y cerrar de ojos, llenas de momentos de la vida. Ya no era cualquier estilista, ahora era la que todos esperaban para ver, y Daniel también prosperó, ascendiendo a una posición destacada en su empresa. Ahora, en una casa tranquila demasiado grande para solo los dos, la vida se sentía un poco más tranquila. Gabriel, ya grande e independiente, vivía cerca. El salón seguía siendo un centro de actividad, un lugar donde todos compartían sus historias conmigo, tal vez atraídos por mi actitud acogedora. Han pasado 28 años rápidamente, llenos de pruebas y triunfos, y a mis 50 años, la vida sigue vibrante, llena de los ecos de las tijeras y las historias en el pequeño salón del centro, donde todo comenzó. Una tarde lluviosa, la puerta del salón se abrió y Baielit entró, completamente empapada por la tormenta afuera. Lucía como si necesitara mucho más que solo un secador de cabello. Sus ojos reflejaban una tristeza que captó inmediatamente mi atención. Era evidente que estaba buscando consuelo tanto como un nuevo corte de cabello. ¿Tuviste un mal día?, le pregunté mientras se acomodaba en mi silla, sin importar los charcos que su abrigo dejaba en el suelo. «Podrías decirlo», suspiró, quitándose el sombrero empapado para revelar un enredo de cabellera. «Acabo de terminar con mi novio. Siento que mi corazón ha pasado por un exprimidor». «Bueno, estás en el lugar indicado para mejorar el ánimo», le dije, envolviéndola con una toalla. «Déjame secarte y mejorar tu look. ¿Qué te parece si probamos algo audaz y nuevo?». Baielit asintió, una ligera esperanza brillando en sus ojos, reflejada en el espejo. «Me gustaría, de verdad». Mientras trabajaba en transformar sus cabellos empapados en un elegante bob, conversamos sobre todo, desde programas de televisión favoritos hasta los mejores restaurantes locales. Resultó que ella era nueva en la ciudad, buscando un nuevo comienzo después de que las cosas se fueran mal con su ex. Me encontré no solo dándole consejos de estilo, sino también orientándola sobre cómo integrarse a nuestra comunidad. Al terminar, la transformación de Baielit fue completa. El bob enmarcaba perfectamente su rostro y su sonrisa comenzó a reaparecer. «Ya me siento más ligera», admitió, admirando su reflejo. «Gracias, Alesia». «De nada, Baielit, en serio, cualquier cosa», le respondí, entregándole un espejo para que revisara la parte de atrás. En ese momento,
Mi hijo Gabriel me sorprendió con una visita durante las horas de trabajo. Había estado haciendo algunos mandados y decidió pasar. Su mirada encontró rápidamente a Violet, y noté esa chispa que había encendido entre Daniel y yo años atrás. Hola, mamá, ¿quién es ella? Trató de sonar casual, pero su interés era obvio. Esta es Violet, te presento a mi hijo Gabriel. Normalmente no está por el día. Piensa que está demasiado ocupado para su vieja madre. Bromeé, lanzándole una mirada juguetona a Gabriel. Mucho gusto, Violet. Y mamá, nunca estoy demasiado ocupado para ti, respondió Gabriel, con una sonrisa. Violet se rió, claramente cautivada por su actitud. Un placer conocerte también, Gabriel. Tu mamá me ha hablado mucho de la ciudad. Bueno, yo podría mostrarte algunos lugares, si quieres, ofreció Gabriel con soltura, lo que casi me hizo rodar los ojos. Eso sería genial, dijo Violet, su sonrisa ahora brillante y genuina. Mientras charlaban sobre organizar una salida para tomar un café, me encargué de limpiar mi estación, manteniendo el oído en su conversación. Conectaron al instante, y pronto Gabriel la estaba guiando para continuar su charla en una cafetería. Viéndolos salir juntos, sentí una mezcla de emociones, felicidad por Gabriel, encontrando a alguien que despertó su interés, pero también preocupación. Comenzar una relación tras una ruptura puede ser complicado, y esperaba que no terminara con el corazón roto. Gabriel y Violet, que rápidamente se convirtieron en como una hija para mí, no perdieron tiempo. Se casaron en un torbellino de romance, aunque fue rápido. Verlos tan felices hizo que todo pareciera perfecto. Frecuentemente los invitábamos a casa, llenando nuestro hogar de risas. Violet solía bromear con Gabriel sobre sus gustos en hombres, diciendo que prefería a los delgados y atléticos, lo que hacía que Gabriel se hinchara y flexionara como un culturista, haciéndonos reír a todos. Era todo en buen humor, un testimonio de su relación animada y amorosa. Después de la cena, Violet siempre saltaba a ayudar con la limpieza, insistiendo en que no podía quedarse sentada mientras yo hacía todo el trabajo. Realmente me conmovió tener una hija tan atenta. Mientras tanto, Daniel y yo estábamos llevándola bastante bien. Él había ascendido a un alto cargo en su empresa y siempre estaba lleno de actividad. Sin embargo, comenzaron a surgir cambios sutiles en su rutina que llamaron mi atención. Al principio, Daniel empezó a trabajar más tarde y sus viajes de negocio se hicieron más frecuentes. Cuestioné las horas extras y los viajes, pero él los desestimó con una respuesta casual: es solo una temporada ocupada. Alesia, hay que aprovechar mientras el sol brilla. Entendía las exigencias de su trabajo, pero lo que me sorprendió fue su renovado entusiasmo por el ejercicio. Una mañana lo encontré hurgando en nuestro closet en busca de ropa deportiva. ¿Qué es esto?, le pregunté mientras empacaba una bolsa de gimnasio. Solo trato de ponerme al día con los chicos más jóvenes en el trabajo, respondió entre risas. No puedo dejar que piensen que estoy envejeciendo. Lo burlé, apoyándome en el marco de la puerta. Mira quién es ahora, el señor Fitness. Él sonrió de vuelta y bromeó. Quién sabe, tal vez consiga abdominales como Gabriel. La idea de que Daniel, quien generalmente evitaba cualquier actividad física intensa, se convirtiera en un entusiasta del fitness me resultaba graciosa, aunque extraña. Sin embargo, una parte de mí se alegró de que estuviera cuidando mejor de sí mismo. Nuestra vida parecía casi perfecta. Nuestro hogar estaba lleno de amor y risas. Nuestras carreras prosperaban y, con Gabriel y Violet tan contentos, la posibilidad de ser abuelos parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero, de vez en cuando Daniel se iba en otro viaje de negocios repentino o regresaba tarde del gimnasio, una duda persistente comenzaba a susurrarme. Intentaba desestimar esos pensamientos como algo normal, ajustes temporales en nuestra rutina, pero no podía deshacerme completamente de la sensación incómoda. Cuando veía a Daniel empacar para otro viaje, le preguntaba, ¿todo bien en el trabajo? Él respondía, lo de siempre, solo la rutina. Pero su mirada ya no se encontraba con la mía como solía hacerlo. Comencé a vigilar más el reloj, notando sus salidas y llegadas, que parecían volverse cada vez más irregulares. Sus explicaciones eran cada vez más breves, retrasos por tráfico, o ayudando a un compañero. Una noche, mientras me acostaba esperando su llegada, la realidad de que, a pesar de la perfección aparente, algo se estaba rompiendo me golpeó. Esperaba que fuera solo mi imaginación desbordada, una fase temporal que pasaría, porque enfrentar una desviación seria en nuestro matrimonio era algo que no estaba lista para enfrentar. Luego, un jueves cualquiera en el salón, Lidia, una clienta de toda la vida, llegó emocionada mostrando videos de sus recientes vacaciones.
mientras me enseñaba un clip de un restaurante bullicioso, relatando su experiencia gastronómica. Algo en el fondo de la imagen captó de inmediato mi atención. Un par de personas en un beso profundo. Mi corazón se hundió al reconocer a Daniel y a Violet, la esposa de Gabriel, envueltos en ese momento. Luchando por mantener la compostura, logré susurrar: ¿puedes enviarme eso, Lidia? Lidia, confundida por mi interés repentino, asintió lentamente y me envió el video. Mi mundo, tan perfecto como había parecido, comenzaba a dar vuelta. ¿Te sientes bien? ¿Te ves un poco rara?, me preguntó amablemente Lidia. Logré sonreír débilmente y le respondí: sí, solo pensé que reconocía a alguien. Gracias. El resto del día fue un borrón. Mis manos cortaban el cabello de manera automática, pero mis pensamientos estaban en otro lugar, reproduciendo una y otra vez ese video perturbador. En él, Daniel y Violet estaban juntos. Una imagen que me atormentó todo el día. No pude hacerme el ánimo para llamar a Daniel. Así que, una vez en casa, llamé a Gabriel. Mi voz estaba tensa, pero calmada. Necesito que vengas. Es urgente. Cuando Gabriel llegó, su expresión estaba llena de preocupación. ¿Qué pasa, mamá? Sin poder mirarlo a los ojos, le pasé mi teléfono, con el video listo para reproducirse. Solo míralo, logré decir, mi voz quebrada. Mientras lo veía, el color se desvaneció de su rostro, su expresión pasó de la incredulidad al dolor. Papá y Violet, su voz era una mezcla de sorpresa y sufrimiento. Me miró, desesperado por explicaciones. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Daniel y Violet entraron riendo sin preocupación. Daniel, aún sonriendo, anunció: adivinen a quién le dio un ride hoy. Su tono alegre se detuvo cuando notó el ambiente sombrío. Gabriel lanzó el teléfono al suelo. El video seguía sonando, y sus risas ahora sonaban horriblemente fuera de lugar. La sonrisa de Daniel desapareció. Sus ojos pasaron de la pantalla del teléfono a nuestros rostros severos. La sonrisa de Violet titubeó al darse cuenta de lo que sucedía. Ver el video hizo que la atmósfera en la habitación cambiara instantáneamente, volviéndose fría y tensa. Daniel palideció como si hubiera visto un fantasma, mientras Violet, con una sonrisa cruel, declaró con descaro: lo amo, Alesia, eres simplemente demasiado vieja para él. Sus palabras fueron como una bofetada. Sentí un dolor profundo y vacío en el pecho. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua como para dar la bienvenida a tal engaño en nuestras vidas? La ira de Gabriel fue inmediata. Se levantó, imponente, frente a Daniel. Ya basta, papá. ¿Y tú? Se giró hacia Violet. Sal de mi casa. La risa de Violet fue aguda, su tono lleno de desdén. ¿Y a dónde se supone que voy? Tengo derecho a la mitad de este apartamento y una pensión alimenticia. La respuesta de Gabriel fue amarga. Este apartamento era mío antes de que te conociera, y está solo a mi nombre. Y en cuanto a la pensión, tu infidelidad ya ha resuelto eso, no te corresponde nada. Fue entonces cuando Daniel habló, su tono frío y calculador. Necesitamos hablar sobre nuestros bienes, Alesia. Llevamos 28 años casados, quiero la mitad de todo. Su audacia era asombrosa, centrando la conversación en las finanzas como si no acabara de destruir nuestra familia. El divorcio fue amargo y largo. Cada reunión estaba llena de veneno, especialmente de parte de Daniel, quien se hacía pasar por víctima, intentando manchar mi reputación para sacar más de los restos de nuestra vida juntos. Violet, siempre llena de malicia, me provocaba en las escaleras del juzgado. Eres solo una mujer vieja, Alesia. Daniel quería a alguien joven y hermosa como yo. Sus palabras calaron hondo, cada una un puñal dirigido a herirme, destacando una traición que fue mucho más que solo un asunto de corazón. Fue una ruptura total de mi mundo. Durante esos largos años juntos, conducía a casa sintiéndome como una sombra de la persona que fui, dudando de mi valor y cuestionando cada año que habíamos compartido. Pero en medio de este torbellino, Gabriel, mi hijo, fue mi apoyo inquebrantable. Su presencia constante me recordaba que no todo en mi matrimonio se había perdido. Ver su fortaleza y moralidad me hizo darme cuenta de que, si mi matrimonio no me hubiera dado nada más, me había bendecido con él, un hombre de integridad que defendía lo que era correcto, sin importar el costo. Una mañana, mientras me miraba en el espejo, respiré hondo y me hice una solemne promesa. Alesia, es hora de empezar de nuevo, desde cero. El reflejo pareció asentir, confirmando mi determinación. Una decisión difícil se acercaba respecto a la casa. Estaba demasiado llena de recuerdos y era demasiado grande para solo yo. Según los términos del divorcio, tendríamos que venderla y dividir los ingresos. Un nuevo comienzo. Alesia,
me susurré a mí misma mientras firmaba los papeles en la oficina del agente inmobiliario. Roger, un amable agente de mediana edad, me aseguró, confía en mí, estás tomando la decisión correcta. Siguiendo su consejo, compré un pequeño apartamento de 2 habitaciones, más cercano al centro de la ciudad, ideal para una sola persona. El día que me mudé, sentí un alivio palpable mientras desempacaba cajas y organizaba mi nuevo espacio, abrazando con entusiasmo la oportunidad de crear algo completamente mío. El siguiente desafío fue mi carrera. Mi profesión siempre había sido una parte fundamental de mi identidad, y estaba decidida a no dejarla ir. Con algo de capital del divorcio y un renovado entusiasmo, decidí abrir mi propio salón de belleza. Encontrar la ubicación ideal me llevó tiempo. Vi numerosos lugares potenciales, cada vez visualizando las posibilidades. Cuando finalmente descubrí el sitio perfecto, una pequeña tienda luminosa en una calle concurrida, estaba segura. Ahora puedo verlo claramente, exclamé a Gabriel, quien me había acompañado para darme apoyo. La elegancia de Alesia, justo ahí, en el letrero. Su sonrisa era alentadora. Es perfecto, mamá, vas a hacer algo increíble. Abrir el salón fue un viaje arduo, lleno de renovaciones, permisos y pedidos de suministros. Cada paso, aunque agotador, traía consigo una oleada de satisfacción. Este era mi proyecto, mi nuevo comienzo. La gran inauguración fue un torbellino de alegría. Amigos, clientes de años y curiosos que pasaban llenaron el espacio vibrante del salón recién remodelado. Sus conversaciones y risas infundieron vida al lugar que antes estaba vacío. Han pasado 4 años desde el divorcio. Al reflexionar, apenas reconozco a la mujer que era cuando todo esto comenzó. Mi negocio ha prosperado, superando incluso mis esperanzas más ambiciosas, apoyado maravillosamente por la comunidad. A cambio, he buscado ofrecer un espacio cálido y acogedor. 3 años después del divorcio, Gabriel se volvió a casar con Lisa, a quien conoció en un evento comunitario. Desde entonces, han dado la bienvenida a unos mellizos, un niño y una niña. Verlo tan pleno y feliz me ha traído una alegría nueva, un tipo de felicidad que nunca supe que me faltaba. Ahora, al cerrar el salón por las noches, con los últimos rayos del atardecer iluminando las ventanas delanteras, suelo detenerme y reflexionar sobre este recorrido. Cada altibajo, cada desafío y triunfo, me ha transformado. Ya no soy la misma persona, y por eso estoy profundamente agradecida. En esos momentos de quietud, rodeada del suave aroma de champú en mi bullicioso salón, encontré una fuerza renovada. La traición que una vez parecía insuperable ahora me había fortalecido, haciéndome más feroz y resoluta que nunca. Un día inesperado recibí una llamada de Daniel, mi exmarido. Su tono era casual, casi amistoso, pero sus palabras golpearon como un rayo. Alesia, creo que sería justo que me correspondiera la mitad de tu salón de belleza. Está funcionando bien y, francamente, fue iniciado con mi dinero, ya que durante años fui el principal sostén económico. Su audacia era increíble, reclamando una parte del negocio que había construido completamente con mis ahorros y esfuerzos tras el divorcio. Aunque estaba furiosa, respondí con calma: está bien, Daniel, hablemos. Después de colgar, llamé de inmediato a Gabriel, quien al escuchar la exigencia de Daniel, se enfureció. Me sugirió que investigáramos más sobre la situación actual de Daniel, incluso contratando a un investigador privado. Nos reunimos en un concurrido café del centro. Llegué temprano y los vi llegar desde lejos. Daniel, visiblemente más envejecido, intentando aparentar juventud, y Bayelit, notablemente embarazada, caminando junto a él. Cuando finalmente se sentaron, Daniel no perdió tiempo. Alesia, gracias por venir. Con el bebé en camino, Bayelit quiere abrir su propio salón. Creemos que una parte del tuyo sería un buen inicio para el futuro de nuestra familia. Bayelit me lanzó una sonrisa burlona, como si ya hubiera ganado. Forcé una sonrisa y escuché con atención los grandes planes de Daniel para su nueva familia, pensando en lo iluso que era. Cuando por fin hizo una pausa, aproveché el momento. Daniel, estás viviendo en un mundo de fantasía. Este negocio que tanto deseas fue construido enteramente sin tu dinero ni influencia. Y en cuanto a este bebé que tanto te emociona, hice una pausa, dejando que mi sonrisa se desvaneciera mientras deslizaba unas fotos sobre la mesa. Las imágenes mostraban claramente a Bayelit con otro hombre, no de forma casual, sino saliendo juntos de un hotel. Y hay más, continué, mi voz firme pese al drama que se desarrollaba. Daniel, ¿recuerdas cuando tuviste varicela a los 37? El doctor mencionó que eso te dejó infértil. Nunca tuve el corazón para decírtelo antes, pensando que te devastaría.
El color se desvaneció del rostro de Daniel. Los ojos de Violet se abrieron de par en par, llenos de horror. «Estás mintiendo», gritó Violet, su voz temblando. Daniel, golpeado por la verdad, se volvió hacia ella con una mirada de furia. «¿Es esto cierto? ¿Me estás engañando?» El café había quedado en silencio, todas las miradas fijas en nuestra mesa. Violet comenzó a llorar. Su arrogancia anterior se desmoronaba. «Daniel, puedo explicarlo», balbuceó, pero él ya estaba de pie, gritando: «No quiero escucharlo, se acabó, sal de mi vida». Mientras él salía furioso, yo me levanté con calma, alisándome la falda. «Creo que esta reunión ha terminado», dije, asegurándome de que mi voz resonara claramente para los presentes. Al salir a la luz del sol, sentí un peso significativo levantarse de mis hombros. Unos días después, tras una jornada tranquila en el salón, el familiar tintineo de la campana sobre la puerta llamó mi atención. Gabriel entró con una sonrisa radiante. «Hola, mamá, ¿cómo está la campeona de la independencia hoy?», bromeó mientras se acercaba a abrazarme. Me reí, entregándole una escoba. «Oh, ya basta, pero no te voy a mentir, se siente muy bien». Gabriel comenzó a barrer. «¿Qué sigue para ti?». Me quedé pensativa. He estado reflexionando mucho sobre eso. Quiero hacer algo más que dirigir el salón. Quiero devolver algo a los demás. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad mientras poníamos en marcha nuestras ideas. Al final de cada taller exitoso, me sentía llena de propósito. Había llegado lejos desde aquella mujer que pensó que su vida había terminado tras el divorcio. Ahora estaba aquí, dejando huella en los demás y sintiéndome más realizada que nunca. He estado felizmente casada durante 5 años, viviendo con mi esposo considerado y compartiendo un vínculo cercano, ansiosos por la llegada de los hijos, aunque aún no hemos tenido ninguno. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado después de un incidente reciente y me siento obligada a compartir esta historia tan notable. Mi esposo es universalmente considerado amable, un sentimiento que también comparten mis padres, quienes lo aprecian mucho. Mi hermana, una mujer dedicada a su carrera, siempre se ha enfocado principalmente en su trabajo, pero se llevaba bien con mi esposo a pesar de su típica reserva. Recientemente, su carga de trabajo se intensificó drásticamente. Comenzó a llegar tarde a casa y hasta a trabajar en sus días libres como nuevo líder de equipo. Solía estar pegado al teléfono coordinando con su equipo en todo momento. Aunque algunos podrían haber considerado su cambio repentino en la rutina sospechoso, yo lo veía como un compromiso con su trabajo, preocupándome en cambio por el impacto que estaba teniendo en su salud. En medio de estos cambios, mi hermana decidió mudarse para una nueva oportunidad laboral que requería amueblar su nuevo apartamento. Planeo llevarla al mueble este sábado para ayudarla, pero una llamada inesperada de mi jefe requirió mi presencia inmediata en el trabajo, dejándome en una situación incómoda. Afortunadamente, ese sábado era uno de sus raros días libres. A pesar de su reciente ajetreo, se ofreció amablemente a ayudar cuando vio mi apuro. Incluso pidió prestado mi coche ya que el suyo estaba en el taller. Agradecida por su amabilidad, fui a manejar la emergencia en el trabajo. Esta fue la primera vez que mi esposo y mi hermana pasaron tiempo juntos sin mí, y mientras resolvía mis responsabilidades, no podía evitar preguntarme cómo se estarían manejando por sí mismos ese día, y si estaban encontrando todo lo que mi hermana necesitaba para su nuevo lugar. Después de resolver los problemas en el trabajo, ya era de noche cuando revisé mi teléfono, planeando encontrarme con mi esposo y mi hermana para cenar. Sin embargo, me sorprendió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado preguntó si era un familiar de David. Confusamente, confirmé mi identidad como su esposa. Fue entonces cuando el oficial de policía dio la noticia impactante. Mi esposo había tenido un accidente de coche y tanto él como su pasajera, mi hermana, estaban inconscientes. En un torbellino, corrí al hospital. Al llegar al departamento de emergencia, di mi nombre y rápidamente me llevaron a la unidad de cuidados intensivos. A través del vidrio, pude ver a mi esposo rodeado de máquinas, su cuerpo cubierto de vendajes. Mi corazón se hundió mientras me paraba allí, ansiosa por lo que el futuro le deparaba. Más tarde esa noche, mi madre llegó desde lejos para apoyarnos a través de este difícil momento. Mientras esperábamos ansiosos, un oficial de policía nos dio más detalles sobre el accidente. Explicó que David estaba conduciendo por una carretera bien iluminada cuando otro coche, que había pasado un semáforo en rojo, chocó contra su vehículo. El conductor de ese coche también estaba gravemente herido y estaba recibiendo tratamiento en el mismo hospital. Sin embargo, este conductor alegó que el coche de David se comportaba de manera errática antes del choque, llevando a la policía a investigar si podría haberse quedado dormido al volante.
Después de varios días tensos, tanto mi esposo como mi hermana recuperaron la conciencia y los médicos comenzaron a realizar varias pruebas. Cuando mi madre y yo fuimos llamados para los resultados, los médicos nos dieron noticias difíciles. Aunque nos aseguraron que David y mi hermana sobrevivirían, nos advirtieron que ambos podrían enfrentar discapacidades permanentes. A pesar de este sombrío pronóstico, mi madre y yo nos sentimos aliviadas de que estaban vivos. Nos aferramos a la esperanza de que con rehabilitación podrían recuperarse hasta cierto punto. Decidimos no compartir los posibles impactos a largo plazo de sus lesiones con ellos. En su lugar, los rodeamos de ánimo y cuidados. Agradecidas por su supervivencia, mi madre asumió el papel de cuidar a mi hermana, mientras yo me dedicaba a cuidar de mi esposo. En los primeros días después del accidente, él estaba visiblemente afectado, luchando tanto emocional como físicamente. Estaba profundamente perturbado, no solo por su propia condición sino también por el impacto del accidente en todos nosotros. Con el tiempo, el hombre que siempre había sido gentil y amable comenzó a cambiar. La frustración se apoderó de él, particularmente debido a su movilidad limitada y los tratamientos médicos continuos que enfrentaba. La realidad de tener que dejar su trabajo pesaba mucho en su mente, y a pesar de mis esfuerzos para apoyarlo, su irritabilidad crecía. Continué visitándolo regularmente en el hospital, determinada a estar allí para él. Durante una de estas visitas, un detective policial se acercó a mí con nueva información sobre el accidente. Explicó que había habido una fuga en el aceite de frenos de mi coche, lo que probablemente contribuyó al comportamiento errático del vehículo antes del choque. Esta revelación sugería que un accidente podría haber sido inevitable, ya sea para mí o para alguien más. Además, me enteré que la mujer que chocó con nosotros también estaba sufriendo. Su madre se acercó para disculparse, marcando nuestro primer encuentro desde el incidente. A medida que los días se convertían en semanas, la frustración de mi esposo se intensificó. Se volvió cada vez más resentido por mi movilidad e independencia, amargado por el contraste entre nuestras situaciones. Su frustración a menudo se manifestaba en comportamientos exigentes y explosiones de ira cuando no podía satisfacer sus necesidades rápidamente o completamente. Se lanzaban objetos y se intercambiaban palabras duras sobre cuestiones menores, como mi decisión de salir a comprar almuerzo. Las demandas y quejas se volvían cada vez más frecuentes e intensas, agregando al estrés de nuestra situación. Empatizaba profundamente con el dolor y la frustración de mi esposo, pero la realidad de nuestra situación requería que equilibrara mi tiempo entre apoyarlo y cumplir con mis responsabilidades. Necesitaba trabajar para mantenernos financieramente, estar al tanto de la investigación policial y coordinar con el hospital respecto a su atención, a pesar de los desafíos y sus ocasionales estallidos. Seguí comprometida en ayudarlo a través de su recuperación, esperando que con tiempo, paciencia y cuidado pudiéramos navegar este periodo difícil juntos. Sin embargo, apenas tenía un momento para mí misma últimamente. El comportamiento de mi esposo se había vuelto cada vez más difícil de manejar, dejándome atrapada por las crecientes tensiones. De manera similar, mi hermana estaba lidiando con sus propias frustraciones y nuestra madre parecía visiblemente agotada por la carga. Me enteré de que mi hermana estaba colocando demandas aún más pesadas sobre nuestra madre, quien ya estaba bastante agotada por no trabajar y cuidar de ambos. Siempre que pude, visitaba el hospital. Tanto mi esposo como mi hermana se volvían cada vez más desalentados al escuchar de los médicos que podrían quedar paralizados. A pesar de los esfuerzos continuos de rehabilitación, esto añadía aún más estrés. El problema de la fuga de aceite en los frenos de mi coche pronto se convirtió en un punto de conflicto. Mi hermana me confrontó con palabras acusadoras. Escuché que tu coche tenía una fuga de aceite. Debías haberlo mantenido. Por tu negligencia, no puedo trabajar o volver a la normalidad. Mamá está estresada y tu esposo sufre. Vas a tener que cuidarnos el resto de tu vida. Estas palabras me sorprendieron, y rápidamente llamé a nuestra madre, quien confesó que mi hermana había estado en un estado mental muy angustiado desde hace algún tiempo. A pesar de la tensión, mi preocupación por mi esposo me llevó al hospital, solo para encontrar que no estaba en su habitación. Finalmente, lo encontré en el salón común, sentado tranquilamente con mi hermana. Las horas de visita estaban a punto de terminar, dejándolos solos en un espacio vacío. Fue allí donde mi esposo me miró fríamente y dijo, si hubieras llevado el coche a revisión, tal vez nada de esto habría pasado. Su mirada era acusadora mientras añadía, sí, y ahora eres tú la razón por la que mi hermana y yo estamos en este lío. El seguro cubrirá algo, pero te encargarás de nosotros el resto de nuestras vidas. Recuerda eso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, despertando una ola de emociones dentro de mí. Sorprendida y herida respondí, ¿desde cuándo te has vuelto tan cercano a mi hermana? ¿Qué quieres decir con eso? Él respondió con irritación, no viene seguido.
Y tu madre incluso le envió un mensaje a tu hermana para que viniera a vernos. Ahora que estamos atrapados aquí y no podemos caminar, ¿qué pasa con hablar con tu esposo? La situación se sentía abrumadora y estaba claro que el estrés y el miedo a nuestra nueva realidad estaban afectando profundamente las emociones y las acciones de todos. Me sentía cada vez más aislada y sentía que mi esposo y mi hermana se alineaban en mi contra. Con un tono sarcástico, traté de hacer la situación más liviana y hey, no han pasado mucho tiempo juntos antes del accidente, ¿verdad? Ignorando mi tono, mi esposo respondió, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de que te encargarás de nosotros y ya lo sabes. Mi hermana evitó mi mirada pero asintió como si confirmara su expectativa de mi apoyo vitalicio. No había anticipado una respuesta directa de ninguno de ellos, pero insistí, esperando que vieran mi perspectiva. Cambié de tema y casualmente mencioné, me pregunto cómo estará la persona que chocó tu coche ahora. Mi hermana retó defensivamente, ¿cómo debería saberlo? Nos chocó en un semáforo en rojo. Es increíblemente asustador. Mi esposo añadió, necesitamos asegurarnos de obtener una compensación de ella. Estuve a punto de conseguir un ascenso también. Al continuar con sus quejas, me di cuenta de que era hora de aclarar algunos hechos. Hay algo que ambos necesitan saber. Primero, llevé mi coche a revisión justo antes del accidente. Dije, oh, ¿hiciste eso? Respondió mi hermana rápidamente. Entonces el concesionario debería ser demandado. No hay forma de que no se dieran cuenta de que había fuga de aceite. Acepté con rapidez, eso es correcto. Después del accidente, la policía me contactó para que examinara el coche y determinaran la causa. Querían revisar mi grabador de manejo, pero ese grabador antiguo no captura sonido ni comienza a grabar justo después de un accidente, así que no es muy útil. Mi esposo desestimó mi explicación, ahí es donde te equivocas. Lo corregí amablemente, no lo sabías, pero reemplacé el grabador de conducción antiguo por uno nuevo. ¿Verdad? Mi hermana levantó la vista con sorpresa. ¿Qué? Además instalé una cámara adicional dentro del coche. Continué. Su rostro palideció a medida que hablaba. Los nuevos grabadores de conducción pueden comenzar a grabar con el más mínimo temblor del coche. La policía ya se ha contactado conmigo sobre los datos que han obtenido. La expresión de mi esposo cambió a confusión, mientras que mi hermana parecía tan pálida que estaba lista para desmayarse. Frente a ellos directamente, los confronté, estabas haciendo algo, ¿verdad? ¿Qué exactamente hiciste en el coche? ¿Por qué estás hablando con ella así? Se desesperó mi esposo, su voz temblorosa mientras lidiaba con las implicaciones de mis palabras. La tratas como si fuera una novia. Le recordé, te dije que una ligera vibración activaría la grabación y capturó muchos momentos íntimos entre ustedes dos. Sus palabras lo dejaron sin habla y el color desapareció de su rostro. Quedaba claro ahora que su affair con mi hermana había sido expuesto. Me has estado engañando todo este tiempo. Los confronté, la revelación impactando fuerte. Mi esposo, acorralado y desesperado, intentó desviarse del tema y echar la culpa a mi hermana. Linda no es la única culpable aquí. En ese momento, la madre de la mujer que chocó con mi coche entró en la sala. La había invitado esperando alguna resolución o comprensión. ¿No tienes nada que decirle? Desafié a mi hermana, quien se encogió al ver a la mujer desconsolada. ¿Quién es esta?, exclamó mi hermana, tomada por sorpresa. Es la madre de la mujer que te chocó. Explicando mi voz. Mi voz sonaba firme a pesar del torbellino emocional que me invadía por dentro. Mi esposo cayó en silencio, finalmente comprendiendo quién era ella, mientras continué diciendo, y ella también es la madre de Marilyn, la mujer que fue tu víctima. Al mencionar el nombre de Marilyn, tanto mi esposo como mi hermana palidecieron, una sensación de pánico recorriendo sus rostros. ¿Qué es esto? ¿Conoces a la mujer que conducía el coche?, demandó mi hermana, su voz temblorosa por el shock y la confusión. Mi esposo, sin palabras, parecía completamente derrotado. Entonces decidí revelar toda la verdad. Ella tenía una relación con David, le prometió el divorcio pero nunca lo cumplió. Cuando Marilyn falsamente alegó que estaba embarazada para manipularlo, David le pidió que abortara y cortó todo contacto. Desgarrada y buscando venganza, Marilyn me convirtió en su objetivo, intentando dañarme a través de ti. Conecté los puntos de este ciclo malicioso, motivado por el engaño y la traición. Entonces, simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, concluí, dejando que el peso de la situación se asentara entre nosotros. No puedo creer que algo así haya trastocado nuestras vidas, murmuró mi hermana, la magnitud de la traición comenzando a caer sobre ella. Miré a ambos, mi voz tranquila pero firme, no importa cuánto lloren o griten ahora, nada cambia. Esta tragedia no fue el resultado de acciones inocentes.
sino que estuvo tejida en una red de mentiras y venganzas, en las que ambos participaron. La habitación cayó en silencio, la verdad cruel resonando entre nosotros mientras enfrentábamos las dolorosas consecuencias de sus acciones. Vertí todas mis emociones en mis palabras, asegurándome de que entendieran la gravedad de lo ocurrido. Estabas llevando una relación detrás de mi espalda. Y Linda, tú manipulaste el líquido de frenos de mi coche con la intención de dañarme. Irónicamente, tú misma terminaste en el accidente. Soy la verdadera víctima en este lío. La amargura era clara en mi voz mientras revelaba la profundidad de mi desilusión. Había considerado no pedir el divorcio si hubieran mostrado un mínimo de remordimiento durante su estancia en el hospital y hubieran explicado sinceramente todo, pero nunca expresaron ningún arrepentimiento. Más bien, me trataron con desprecio. Recordé cómo habíamos llenado esos papeles de divorcio justo después de casarnos. Nunca pensé que los usaría, pero hoy los presenté, así que, esto es un adiós. Con eso, salí del oscuro y tranquilo hospital, sintiendo una sensación profunda de liberación, expresando todas las frustraciones acumuladas, una manera de disiparlas. Mi madre estaba profundamente impactada por todo el asunto. La traición de mi hermana le dolía y la realidad de que tendría que cuidar sola de su hija discapacitada física y emocionalmente era abrumadora. Aunque había cortado lazos con David y Linda, no podía dejar que mi madre se encargara de todo sola. Para ayudar a aliviar un poco la carga, abordé a la mujer responsable del accidente, facilitando las disculpas necesarias y discutiendo sobre compensaciones, asegurando que mi hermana, que estuvo involuntariamente involucrada, estaría cuidada financieramente. Era lo menos que podía hacer para evitar que mi madre se sintiera sobrecargada. 3 años han pasado desde ese tiempo tumultuoso. Mi ex esposo y yo nos hemos divorciado y yo he seguido adelante. Pero las cicatrices de esas revelaciones y el peso de mis decisiones persisten, recordándome constantemente de las complejidades de las relaciones y los giros inesperados que la vida puede tomar. Ahora estoy viviendo sola. Durante mi matrimonio, David y yo éramos vistos como una pareja cercana, así que nuestro divorcio sorprendió a mis compañeros de trabajo. Después noté un aumento en la atención de los colegas masculinos, algo que atribuía a la noción de que las mujeres divorciadas podrían parecer más accesibles o intrigantes para algunos hombres. A pesar de esta nueva atención, la imagen persistente de mi exmarido hacía que las citas fueran poco atractivas para mí. En lugar de buscar relaciones románticas, canalicé mis energías en avanzar en mi carrera. Me preparé arduamente para un examen de certificación y me inscribí en una escuela de negocios en línea que podía asistir después del trabajo. Nunca imaginé que me sentiría atraída por un camino así. Nunca envidié a mi hermana, la mujer de carrera, y nunca pensé que aspiraría a ser una como ella. Pero ahí estaba yo, naturalmente inclinándome hacia esta nueva meta. La vida ciertamente tiene sus giros. Desde entonces, mi ex esposo ha vuelto a vivir con sus padres. Parece ser una carga para ellos. Sus familiares lo culpan por su mal comportamiento y cómo me trató, y he escuchado que no está muy bien mentalmente. Se está comportando de manera violenta, causando problemas para los que lo rodean. Mi hermana también volvió a casa de mis padres, pero su estado mental ha empeorado aún más, y sigue mostrando comportamientos egoístas. Mi madre, agotada por todo, usó los ahorros de mi hermana y la compensación del accidente para colocarla en una residencia de cuidados. Consultó conmigo antes de tomar esta decisión y, viendo que no había razón para objetar, le dije que hiciera lo que sintiera necesario. Navegar estos cambios me enseñó a adaptarme y a concentrarme en mi crecimiento personal, dándome cuenta de que a veces las situaciones más desafiantes conducen a caminos inesperados y nuevos comienzos. En algún momento temí acabar cuidando a ambos por el resto de mi vida, una perspectiva que parecía una especie de servidumbre. Sin embargo, todo cambió cuando pasé el examen de certificación por el que había estado trabajando arduamente. Esta victoria me llevó a una transferencia a un departamento donde podía utilizar efectivamente mis nuevas habilidades. Durante este periodo de crecimiento profesional, me volví cercana al instructor de la escuela de negocios en línea a la que asistí. Pronto empezamos a planificar un futuro juntos. A diferencia de mi relación pasada, este hombre no solo es amable con todos, sino que muestra una amabilidad especial hacia mí. Por ejemplo, si estoy trabajando tarde, se asegura de llegar a casa temprano y preparar la cena para nosotros. Este gesto considerado significa mucho para mí, y he llegado a apreciar estos momentos de simple felicidad. Ahora, al llegar a casa después de un día largo, suelo encontrarme sonriendo al pensar en verlo. Levanto la vista hacia las estrellas, agradecida por el rumbo que ha tomado mi vida, y siento ansias de regresar al hogar cálido que hemos construido juntos.